las familias necesitan tener padres que escuchen a Dios y transmitan el mensaje de Dios a su familia. En la Biblia nosotros podemos leer, sobre todo en el Antiguo Testamento, que existían hombres y mujeres que hablaban de parte de Dios. Estas personas que hablaban de parte de Dios tenían el oficio de ser profetas. Profetas, que eran los que hablaban de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo vino al corazón de cada creyente y le dio dones, ministerios. Y entre uno de esos dones y ministerios está el de profecía, el que es hablar, el que es de transmitir el mensaje de Dios para cierta determinada circunstancia en la vida. Entonces nosotros como padres debemos esforzarnos por tener una palabra de Dios para nuestra familia. Una palabra que venga de Dios, que nos dé una salida. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles y necesitamos que Dios nos dé dirección? Ahí está el profeta, el que dice: por acá es el camino, esta es la dirección que el Señor nos quiere dar. Así que necesitamos este oficio en el hogar. Y hoy lo podemos tener si pedimos a Dios: Señor, haz de mí un profeta tuyo. Sobre todo los hombres, los papás de familia son los que tienen que solicitar este don para ejercerlo, sobre todo primeramente en el hogar. Ser un profeta de Dios en mi casa. Alguien que tenga una palabra de Dios para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares. Alguien que pueda ser sensible a lo que Dios está diciendo para nuestras vidas en el cielo y lo pueda transmitir en la tierra. Necesitamos esa sensibilidad espiritual de poder recibir de Dios y poder transmitir. La gente necesita. Aún el apóstol Pablo le decía a los corintios, hablando de los dones, él le decía: cuando ustedes pidan los dones, yo me imaginé, si fuese yo el apóstol Pablo, yo le diría: pidan el don de milagro, el don de sanidad, el don de fe, que son más extraordinarios. No sé, ¿qué piensan ustedes? En la lista de dones que está en 1 Corintios, ¿cuál pediría? Pero el apóstol Pablo dijo: pero sobre todos los dones que están en esta lista, pidan que profeticen. Me da vuelta la cabeza. Yo quería el don de milagros. ¿Para cuántos problemas solucionaríamos con el don de milagros, con el don de fe, con el don de sanidad? Pero él dice que profetice. ¡Wow! Necesitamos profetas en nuestras casas. Hombres que escuchen a Dios. Hombres que sean sensibles a Dios, a su presencia, a lo que Dios quiere hacer en nuestro hogar, con nuestros hijos. Que puedan entender de Dios cuál es la voluntad de Él para sus hijos, para orientarlos, para enfocarlos, para encauzarlos, para su esposa, para su propia vida, y que puedan transmitírsela, que le puedan dar a conocer. Necesitamos hombres así en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra casa. En el Antiguo Testamento, las personas no solamente prestaban atención a lo que el profeta en aquel entonces iba a decir de parte de Dios, estaban atentos cuando se levantaba un profeta en el pueblo y lo reconocían. Ellos estaban atentos no solamente a lo que ellos iban a hablar, a la palabra que iban a traer de Dios, sino a lo que ellos iban a expresar a través de su vida.
Porque ellos no solamente profetizaban con sus palabras, sino que profetizaban con su vida. Por eso ustedes ven en el Antiguo Testamento a los profetas que hacían cada cosa, que en realidad estaban queriendo transmitir un mensaje. Así que nuestra vida como profetas de Dios debe reflejar el mensaje de Dios al mundo, a mi familia. Yo profetizo no solamente con lo que digo, sino también con lo que hago, con mi vida, con mi comportamiento. Yo estoy profetizando. Lamentablemente muchas veces profetizamos mal con nuestra vida, ¿no? Nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestra manera de vivir en nuestro hogar tal vez no está reflejando lo que Dios está queriendo hacer en la casa, en la familia. Pero no se desanime, papá, no se desanimen, hombres, porque estamos en un camino de crecimiento, de perfección. Y la idea es que podamos mirar en la palabra de Dios como en un espejo. ¿Vieron cuando uno se mira en el espejo y ve que está despeinado, ve que está sucio sus ojos, ve que le falta una lavadita? Bueno, entonces así nosotros tenemos que mirar en Jesús lo que nos refleja la palabra de Dios y poder seguir su ejemplo, porque Él es el mayor ejemplo en la Biblia, para que nosotros podamos seguir imitar y poder ser así un verdadero profeta de Dios en mi casa. Y no nacimos aprendiendo a ser buenos padres, ¿no? No aprendimos. No vino incorporado en nuestro ADN, eso se aprende. Tampoco no vinimos con un manual debajo del brazo, sino que lo aprendimos en el cotidiano vivir. Con el primer hijo cometemos un montón de errores, muchos errores que cometí con mi primer hijo. Con el segundo nos vamos perfeccionando, el tercero ya es más fácil y el cuarto ya marcha. Y así sucesivamente. Así que no te desanimes, papá. Si ves que tu vida hay muchas cosas por cambiar, en todos hay mucho que trabajar en cada uno de nosotros. Pero la idea es que podamos aprender y podamos mirar a Jesús, que Él vino a reflejar a Dios, el Padre. Él vino a restaurar la imagen del Padre en la familia, porque se había perdido la imagen del Padre en la casa. Entonces Jesús vino a manifestar al Padre, para que todos puedan conocer cómo es realmente Dios, cómo es realmente un Padre. Y hoy estamos hablando de ser un padre y ser un profeta en mi casa. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengo que ser un profeta de Dios en mi casa, ser un profeta de Dios con mi ejemplo, con mi vida, con mi conducta. Es lo primero que yo tengo que mirar para ser un profeta de Dios, porque mis hijos, mi esposa están mirando mi conducta, mi manera de vivir, a ver si Cristo está en mí, si reflejo a Jesucristo a través de mi vida. Y después, por supuesto, mis vecinos, mis conocidos. Hay una persona que dijo en una oportunidad: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿Y cuántas veces usted tal vez ha dicho lo mismo o algo parecido? Nuestra conducta está hablando, está expresando, está manifestando realmente nuestra vida cristiana. Que si nosotros queremos hablarle a alguien, a nuestros hijos, ellos van a decir: ¿qué me vas a querer venir a hablar a mi papá? Si tu conducta en la casa o con mamá o con el vecino o con las personas o en tu trabajo no refleja lo que me estás queriendo enseñar. Nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras.
Entonces tenemos que tener cuidado cómo vivimos, ser un profeta de Dios con mi conducta, con mi manera de vivir. Como padres somos profetas de Dios ante nuestra familia, con nuestro ejemplo. Si nuestra conducta en el hogar no va acorde a lo que hablamos, a lo que predicamos, a lo que queremos enseñar o transmitirle a nuestros hijos, no vamos a obtener los logros que queremos. Los hijos pensarán que la hipocresía es una manera correcta de vivir el cristianismo, porque yo digo una cosa, enseño una cosa, pero vivo de otra manera. Si yo me conduzco así como papá, mis hijos van a pensar que ser cristiano es así, ser hipócrita. Digo una cosa, pero hago otra. Vivo de una manera y mis palabras no expresan lo que mi vida realmente es. Los niños tienden a imitar a sus papás, siempre. Aún hasta en la profesión, vieron que el padre doctor, por lo general el hijo es doctor. Es gendarme, el hijo tiene la tendencia. Lo que sea que el padre emprenda, por lo general, por regla general, los hijos quieren imitar a su papá en todo, en sus palabras, en sus acciones, en su conducta. Así que la experiencia que los niños tengan con sus padres va a marcar grandemente sus vidas. Ahora bien, si la experiencia que los niños y las niñas tienen con su papá no es muy buena, la imagen que esos niños y niñas van a tener de Dios va a ser la misma. Si el padre es amoroso, accesible, proveedor, fuerte, ellos van a creer que Dios es así. Pero si su papá es una persona que siempre está enojada, ausente, irresponsable, pensarán que Dios también es así. Los niños con una carencia de amor paterno sufrirán el rechazo. Experimentarán el rechazo en nuestra vida. Por eso vemos tantos síntomas en la gente hoy acerca del rechazo y decimos, ¿de dónde viene? ¿Por qué estas personas son así? ¿Por qué tienen tendencia suicida? ¿Por qué hay frustración, hay ira, rechazo en la gente, violencia, criminalidad, asesinato? ¿De dónde surgen todas estas cosas? Viene de la imagen paterna que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra casa. A algunos le ha marcado tanto que manifiestan esta conducta en sus vidas. La imagen que tienen de su padre, del profeta de la casa. El problema con muchos de estos casos no es que no amamos a nuestros hijos para no saber educarlos o brindarles una buena educación, sino que nosotros muchas veces no sabemos cómo mostrarle el amor que le tenemos, o no sabemos cómo manifestarle ese amor. Ese también es un grave problema, porque muchos de nosotros no lo hemos recibido y no sabemos cómo transmitir. Los amamos, amamos a nuestros hijos, deseamos lo mejor para ellos. No hemos recibido ese amor, no hemos recibido esas caricias, ese afecto, y no sabemos cómo transmitirlo. Pero aquí está Jesús para ayudarnos a cambiar, a mejorar, a transformar nuestras vidas. Para eso vino Jesucristo, para transformarnos y para darnos su impronta, para darnos su vida, su carácter. Él dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y esa vida es su naturaleza. Esa vida que Jesús nos quiere dar es su carácter, es su conducta. Es su manera de vivir, su manera de expresar, es su amor. Cuando Jesús te inunda, cuando eres lleno de Jesús, podés emanar su carácter, su amor, su conducta, su vida. La gente ve en ti un cambio. Como padre y profeta en tu hogar, procura presentar a Jesús
procura. Acércate a Él cada mañana, cada día, rindiendo tu vida, diciendo: Señor, manifiéstate en mi vida. Quiero manifestar a mis hijos, a mi esposa, tu carácter, tu naturaleza. Ayúdame, Jesús. Dame esa vida abundante que prometiste. Dame esa vida abundante. Debemos predicar con nuestro ejemplo, debemos profetizar con nuestro ejemplo, debemos profetizar con nuestra conducta. Y en segundo lugar, debemos ser un profeta con nuestras palabras. Un profeta es aquel que habla, comunica, enseña de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cada papá. Ser aquellos que somos los transmisores de la palabra de Dios. Somos aquellos que comunicamos la palabra de Dios. Somos los que enseñamos la palabra de Dios. Es una tarea tremenda y a veces muy difícil para muchos de nosotros. A mí me ha costado horrores ser un maestro en mi casa. Yo soy profesor, yo soy maestro de la primaria. Pero enseñar a mis hijos creo que fue lo más difícil que me tocó lograr la armonía, encontrar el momento, la oportunidad o en la mesa. ¿En qué momento le enseño? La palabra de Dios ha sido muy difícil, pero con la ayuda de Dios creo que estoy logrando avanzar en este proceso de ser un transmisor de la palabra de Dios en mi casa. No te va a ser fácil, no lo vas a lograr tan fácil tal vez, o sí, no lo sé, según tu carácter, según tu personalidad, según tu trato con tus hijos. Pero muchos de nosotros que no hemos recibido ese ejemplo de nuestro papá, que no hemos tenido esa imagen y tenemos que emprender esta tarea de ser un profeta en nuestra casa, de transmitir la palabra de Dios, nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñar en nuestra casa la palabra de Dios y lograr la armonía. Un maestro para poder enseñar primero tiene que crear el clima, tiene que lograr la disciplina en el aula. Si no logra la disciplina en el aula, no puede enseñar. Y en la casa es lo mismo. Si un papá no logra la disciplina en su hogar con sus hijos, menos va a poder transmitir la palabra de Dios. Ahora viene en Efesios, dice la palabra de Dios en Efesios 6:4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Según este versículo, los padres son los responsables número uno de enseñar a los hijos. Vieron que dice: y vosotros padres. Así que la tarea principal de la enseñanza en la casa es de los papás. Es de los padres. Son los responsables. La consecuencia por que el padre abandone su tarea de enseñar la Biblia en el hogar es que los niños, cuando lleguen a la adolescencia, dirán: yo quiero ser como mi papá. Quiero ser como él. Mi papá no va a la iglesia, mi papá no lee la Biblia, mi papá no ora, mi papá no se congrega, yo tampoco. La adolescencia es el momento donde el niño decide su futuro. Donde todos marcamos el rumbo de nuestras vidas. Es importante, por eso es que los adolescentes sufren tanto, porque están en un tiempo de formación, de decisión de su vida. La decisión que tomen ahí va a marcar el rumbo de su vida. Y los papás juegan un papel muy importante en la enseñanza, en la instrucción, en encauzar a sus hijos.
Y hay papás que dejan a sus hijos a la deriva, que encuentren su camino solitos. Eso no es instruir, eso no es disciplinar, eso no es enseñar en la palabra de Dios. El padre debe ser que por medio de las escrituras oriente a su hijo, a su hija en la vida. Esa es la tarea del papá. Del papá. Por eso el apóstol dijo: y vosotros padres. Ahí está el manual, la Biblia te enseña. Dice: y amonesté en el Señor. O sea que lo que dice, como dice la Biblia, así es como nosotros debemos instruir, enseñar, corregir, disciplinar, orientar a nuestros hijos. Benditas son las madres. Benditas son las mujeres que instruyen a sus hijos, que toman el papel, la tarea del papá, porque el papá abandonó ese trabajo. Benditas son ustedes, mujeres, mamás, que se pusieron la mochila al hombro y se preocupan por el bienestar de sus hijos, de sus hijas, y le instruyen su palabra y procuran por ellos. Benditas ustedes, mujeres. Hubieron 2 mujeres en la Biblia que hicieron esto con un niño, y gracias a ellas levantaron a un hombre que impactó el mundo en el tiempo de Pablo, y ese hombre era Timoteo. Timoteo tenía 2 mujeres que lo orientaron, que eran de fe, fieles a Dios, que le instruyeron en la palabra de Dios. Y gracias a la fe de la abuela y de la mamá, Pablo tuvo un ayudante excelente que luego fue un pastor. Así que benditas son ustedes, mamás, mujeres, que se ponen la ficha, que se ponen las pilas y que se están esforzando por instruir a su hijo, a su hija en la palabra de Dios, porque tal vez en su casa el papá no está haciendo esa tarea. Benditas son ustedes, mujeres. El impacto que producirá su enseñanza, su manera de vivir, su fe en sus hijos va a ser tremendo, y van a cosechar grandes resultados. Pero hoy se van a levantar varones que se van a poner las pilas y que van a ponerse la mochila en el hombro y van a decir: no, yo me voy a poner mi lugar como papá y voy a enseñar la palabra de Dios en mi casa, aunque me cueste, aunque no me escuche nadie, aunque no me hagan caso. Yo voy a procurar hacer lo que la palabra de Dios me dice. ¡Qué silencio! Estamos en un velorio. Hoy alguien está muriendo. Y espero que no sea yo. Moisés le dijo al pueblo en una oportunidad en Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18. Hablándole a los hombres de aquella época. Por tanto, debemos vivir las enseñanzas por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Lo que el Moisés le estaba queriendo decir a los hombres de su época: la palabra de Dios tiene que ser tu estilo de vida. La palabra de Dios tiene que marcar tu vida. La palabra de Dios tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu manera de vivir, tiene que estar cuando vos estás en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que sea. Esta palabra tiene que estar en tu vida, impregnada en vos. Tu vida tiene que emanar ella, la palabra de Dios. Él le da esta instrucción a los hombres primeramente.
de su conducta. Sean un profeta en su casa con su conducta. Y luego, en el versículo siguiente, en el verso 19, les dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cada situación que vivimos en nuestra vida es una oportunidad para sembrar la palabra de Dios en nuestra familia. Vamos a salir a pasear, o tenemos una dificultad, un problema de salud, o estamos viviendo una situación difícil en nuestro hogar. Esa es una oportunidad para sembrar la palabra de Dios en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa. Es el hombre el que debería tener la palabra para ese momento, la palabra de Dios que le dé esperanza, fe, confianza a su familia. Es el que le transmita a sus hijos ese mensaje todo el tiempo. Cuando se levante, cuando se acueste. Tal vez tus hijos te van a decir: papá, no estamos en la iglesia para que me predique, como me dicen tal vez a mí. No estamos en la iglesia para que me predique. Pero esta es nuestra responsabilidad. Escuchen, no escuchen, te entiendan, no te entiendan, en todo momento tenés que predicarle a tus hijos, y cada oportunidad es una oportunidad para sembrarle. Cuando tienen problemas con sus compañeros, cuando tienen problemas con sus profesores, cada oportunidad es una oportunidad para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Cada situación, porque si nosotros solamente confinamos la palabra de Dios para la iglesia, para cuando venimos a la iglesia, para solamente los domingos, y durante la semana nosotros no la aplicamos, no la enseñamos, no la transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia, ellos pensarán y crecerán pensando que es solamente para la iglesia, para los domingos, como una ropa que me pongo. Hay ropas que tenemos para momentos especiales y decimos: bueno, estas ropas que son lindas voy a dejar para la iglesia. Y van a pensar que la fe es como una ropa que me pongo para venir a la iglesia los domingos, y que cuando llego a mi casa me saco hasta el próximo domingo. Eso no es una vida cristiana, eso no es el verdadero cristianismo. La fe de esa manera no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. Nosotros, como profetas de Dios, como padres y profetas en nuestra casa, debemos utilizar la palabra de Dios en todo tiempo. Cuando salimos, vamos a salir a pasear, vamos a salir en un viaje, oramos, nos encomendamos al Señor. Cuando surge un problema, encomendamos al Señor, pedimos una palabra que nos direccione, que nos encauce, que nos encamine. De esta manera nuestros hijos aprenderán a vivir una vida cristiana diferente, porque en su casa hubo un padre y un profeta. Hubo un padre y un hombre de Dios. No hay que ser un pastor para ser un hombre de Dios. Hay que ser una persona que rinda su vida a Jesucristo. No hay que saber mucho de la Biblia para ser un profeta. Hay que ser una persona que esté dispuesta a que la palabra de Dios le transforme.